cumpliste tu sentencia de muerte. ¡La patria se está desintegrando! La boda, amar, la hizo libre. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Bueno el cliente? Bueno. Muy bueno. Claro que el trabajo no sería aquí en Guaduas. Sería en Santa Fe. ¿Cómo así? Nos tocaría irnos a vivir a Santa Fe. ¿En serio? Soldados, alto. Atención. Ustedes dos, monten una guardia en la parte baja del río y ustedes en el parque principal. Andando. Teniente, por favor. ¿Qué se le ofrece? Necesito una información. ¿Lo conozco? Antonio. Pero ¿cómo se le ocurre venir hasta aquí? Acompáñeme. Mariana, ya llegué. Niños, les tengo una buena noticia. Nos vamos a un sitio mejor. Nos vamos a vivir a Santa Fe. ¿Y por qué nos vamos a ir por allá? Porque su papá les salió un muy buen trabajo. José va a ser sacerdote. Dios lo quiere así. Y ustedes se van a casar con caballeros de verdad. Porque aquí en Guaduas no hay nada de eso. Pues a mí nadie me saca de Guaduas. ¿Qué le pasa, Pola? Y yo no me voy de aquí. No me voy. Voy a ver qué le pasa. Yo siempre había querido ir a Santa Fe. Y la Virgencita escuchó mis ruegos. Hola, ¿usted por qué? No se me acerque. ¿Usted me va a explicar qué es lo que le pasa de una vez por todas? Que yo pensaba que mi papá era una persona correcta. Pero ya veo que me equivoqué. ¿Usted de qué está hablando, Pola? Antonio. Antonio. Teniente Baraya. Tome, póngase esto. Vestido de militar va a ser más difícil que lo reconozcan. Acabo de llegar y ya lo estoy metiendo en problemas. Por un amigo como usted no me importa meterme en problemas. Eso quiere decir que me va a ayudar. Eso quiere decir que cuenta con un amigo. Yo lo escuché todo, papá. Todo. ¿Yo todo de qué? Pues de todo lo de la reunión de anoche. ¿Usted con qué permiso salió sola de noche? Ay, mire, papá, no me venga con eso, que yo ya sé que usted es un cumulero. ¿Un qué? Comunero. Ay, bueno, como sea. El hecho es que usted odia al rey y a todos los que vienen. Venga, ¿por qué se tapa así, Pola? Tranquila, que yo no le voy a pegar. ¿Cuándo le he pegado? Nunca. Por eso. Papá, es que yo no entiendo. Yo no entiendo usted por qué quiere ayudar a ese señor. ¿Sabe por qué?
Porque lo que dijo ese señor anoche es verdad. Todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Ya, papá, ya. Deje de decir eso, que lo pueden meter a la cárcel como a ese señor. A ver, Pola, ¿cómo hago para que me entienda bien esto? ¿A usted le parece justo que porque unas personas vienen de España, uno tiene que rendirles pleitesía y agacharles la cabeza simplemente porque uno nació aquí? ¿O a usted le parece justo que estos señores de España le roben a uno las mulas con las que uno trabaja? Y si uno se quiere quejar ante la autoridad, no puede porque ellos son la misma autoridad. ¿A usted le parece que eso es igualdad? De eso es de lo que habla este señor. Le queda muy bien. Y fue lo primero que encontré. Perfecto. Ahora necesito un caballo. ¿Puede ayudar a conseguírmelo? Ya pensé en eso. No se imagina las ganas que tengo de ver a mi familia. Aunque también traigo otros planes. ¿Y qué otros planes tiene? Si le cuento, ahí sí lo empiezo a meter en problemas. Y no quiero meterlo en problemas, teniente. No me diga que sigue con las mismas ideas absurdas. Suficiente con que seamos algunos los que pensamos que no son absurdas. Por favor, no lo tome así. Yo simplemente quiero que usted entre en razón. A lo mejor soy yo quien tiene la razón. La verdad, lo dudo mucho. Yo pensé que después de todo lo que había pasado, usted ya había cambiado de opinión. Ya ve que no. Nunca me imaginé verlo vestido de militar. Yo tampoco. Será inevitable vestirme de militar si algún día quiero dar la pelea. ¿La pelea? ¿Contra quién? ¿Contra nosotros? Jamás. Jamás levantaría un arma en contra suya, teniente. Más le vale, don Antonio Nariño, porque usted no tiene idea de cómo empuñar un arma. Vamos. Quiero ver a Magdalena. ¿Saben dónde la puedo encontrar? Sí, creo que sí. Usted me quiere confundir, ¿cierto? Papá me dice que todos somos iguales, pero usted detesta a los españoles de por allá y los quiere sacar corriendo. Pero es que ellos no son malos, papá. Por lo menos no todos. Usted lo que está es preocupada por su amigo, ¿no? Pues déjeme decirle, Pola, que el papá de su amigo es el que me roba lo que me gano honradamente. Papá, pero es que usted tampoco ha tratado de ser amigo de ese señor. Dígame una cosa, ¿usted sería amiga de alguien que le roba, Pola? ¿Ah? No. Pero es que, papá, si usted no es amigo de ese señor, yo tampoco voy a poder ser amiga de Alejo. Búsquese otros amigos. No, porque los muchachos de por acá no saben nada. Son unos vagos que se la pasan molestando. En cambio, Alejo es diferente. Es diferente, usted lo acaba de decir. Esa es la razón por la cual usted no puede ser amiga de ese muchacho, entiéndalo. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque el día de mañana vamos a ser los de acá, los dueños de estas tierras, contra los de allá. Por eso es que esa amistad con ese muchacho, lo único que puede traer es una tragedia. Entiéndalo. Afortunadamente ya me la voy a llevar de acá. Es aquí. Inés. Yo sé. Después te cuento todo. ¿En dónde está Magdalena? ¿Adentro? Espera. Le quiero dar la sorpresa. Antonio, espera. Y frente a la iglesia, yo aún estoy casada. Pero es una hija de Dios, doña Magdalena. Y
Tal vez Dios quiere que usted esté mejor, en mejores condiciones, su familia también. Mis hijos tienen un plato de comida. No necesito su ayuda. Muchas gracias. Doña Magdalena. No. Magdalena. Antonio. Magdalena. ¿Es tú? ¿Recuerdas a...? Don Jorge Tadeo Lozano. Don Antonio Nariño. Qué alegría tenerlo de vuelta. ¿Qué es eso? Aquí dice Pola. ¿Cómo así usted le ha mostrado esto a alguien más? No, ¿por qué? Pola, recuerde que no está bien visto que una mujer sepa leer y escribir. Ay, pero es que yo no sé ni leer ni escribir. Solamente sé hacer mi nombre y ya. Escribir es para los hombres. Nosotras tenemos que aprender otras cosas. Ay, sí, a coser y a cocinar para atender a los maridos. Usted lo dice como si le pareciera un horror. Es que me parece un horror. Más bien dígame, ¿quién le enseñó eso? Dígame. Alejo. Alejo me lo enseñó. Es que él sabe leer y escribir y sabe también muchísimas cosas. Enhorabuena, Leandro. Se nota que has hecho bien tu tarea. Tuve que jurar en vano, señor. 2 veces. Y eso es pecado mortal contra el 2.º mandamiento, ¿no es verdad? Sí. Pero también has honrado a tu padre como manda el 4.º mandamiento. Con que te confieses será suficiente. Seguro que Dios te sabrá perdonar. ¿Cuándo recuperó usted la libertad? No, señor Lozano. No recuperé mi libertad. Me fugué. Yo lo hacía usted todavía viviendo en España. Regresé hace unos meses. Bueno, yo me imagino que ustedes tienen mucho de qué hablar. Permiso. Yo no imaginé volverte a ver con vida. Sucede algo entre tú y ese hombre. ¿Quién? Don Jorge Tadeo, ¿no? ¿Nada? Estaban solos aquí. No estábamos solos, Inés estaba por ahí. Estaban discutiendo. No estábamos discutiendo. Por favor, Magdalena, los vi. Bueno, pues... yo me estaba negando a aceptar su ayuda. ¿Qué ayuda? Por Dios, Antonio. Estoy en la más absoluta miseria. No tengo con qué alimentar a mis hijos. ¿Y ese hombre por qué se ofrece a ayudarte? No sé. No sabes. Al menos sabes por qué aceptas conversar con él. Se te olvidó que eres una mujer casada. No es posible que vengas a hacerme reclamos cuando fuiste tú quien nos abandonó. No los abandoné. Me llevaron preso. Te llevaron preso porque decidiste convertirte en un bandido. Y es por eso que te comportas como la mujer de un bandido. ¿A dónde vas? Antonio, ¿para dónde vas? A preguntarle a ese hombre qué pretende con mi esposa. Antonio, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Ay, Dios. Ay, Dios. Antonio. Antonio, ¿qué está pasando? Vi salir a Jorge Tadeo. Antonio, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va? A defender el honor de mi familia. Eso es lo que voy a hacer.
Antonio, Antonio. Teniente Baraya, Señora, ¿le dijo algo mi esposo? me dijo que iba a defender el honor de su familia y me quitó mi espada. Quedándose usted con la casa de Santa Fe y yo con la de Guaduas, esa es la diferencia que le puedo dar. ¿Sí le parece justo? Mucho más que justo, compadre. Acuérdese que me estoy quedando con los muebles y las herramientas de la siembra. Aún así es muy buen precio. Le agradezco por todo, compadre. No me dé las gracias. Cada vez estoy más seguro de que yo no le estoy haciendo a usted ningún favor. Compadre, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Va a abandonar todo lo que logró con tanto esfuerzo? Solamente por irse a aventurar a Santa Fe. Yo sé que es una locura, pero quiero intentarlo. A ver si de una vez por todas me puedo sacar esta amargura que llevo en el alma. Usted debe pensar que yo soy un cobarde por no acompañarlo a pelear, ¿no es cierto? No diga eso. Los dos sabemos que aquí el que tiene la razón es usted. ¿Quién quita que en un par de meses yo me devuelva para acá, para Guaduas? Ay, Virgen Santísima, ojalá que así sea. Mire, si eso sucede, cuente con que su casa lo va a estar esperando aquí, ¿oyó? Muchas gracias por todo, compadre. Vaya con Dios. Buen viaje. ¿Qué pasa? Nada. ¿Dónde estabas? ¿Dónde esa mujer misteriosa? Jorge Tadeo. Necesito a don Jorge Tadeo Lozano. ¿Qué está pasando? Necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Nariño enloqueció. ¿Qué? Creo que me quiere matar. ¿De qué estás hablando? ¡Busco a don Jorge Tadeo Lozano! ¡Suéltenme! Ahí llegó. Dime. Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. Jorge Tadeo. Jorge Tadeo, te exijo una explicación. ¡Suéltenme! 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 ¿En dónde está? Suéltenlo, suéltenlo. Por Dios, Antonio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde está? ¿Quién? Don Jorge Tadeo Lozano. Que venga y me dé la cara. Cálmate, Antonio. Dime qué es lo que pasa. Pasa, señor Marqués, que su hermano tiene oscuras intenciones con mi esposa. Usted ya no debería pensar más en ese muchacho después de que la acusó de ladrona. Ay, que Alejo no hizo eso. Yo estoy segura que son puros inventos del hermano mayor. ¿Y entonces por qué no vino a visitarla? Pues, porque el papá lo amorró, quién sabe qué fue lo que le hizo. Pero yo estoy segura que apenas él tenga la oportunidad, pues, él también va a volver. Hola, Clara. Mi papá las está buscando. ¿Para qué? Quiere que empiecen a empacar sus cosas. Mañana nos marchamos de Guaduas. Buenos días. Buenos días. ¿Te interrumpí? No, solo estaba observando la naturaleza. Es sorprendente la variedad de plantas y de especies que hay en América. A mí también me gusta mucho la naturaleza. Tenía tantas ganas de conocerte. Aunque pensé que eras un poco mayor. ¿Yo? Claro, tú.
Tengo tanta emoción que no pude hablar. Bueno, es un placer conocerla, pero yo no sé quién es usted. ¿No? Pues yo soy tu futura esposa. ¿Cómo? No, Antonio. Estás equivocado. Los vi, estaban discutiendo por qué el señor le quiere brindar su ayuda. Bueno, pero eso no quiere decir nada. Tú eres un hombre racional. No saques conclusiones antes de tiempo. Precisamente a eso vengo, Marqués. A que ese caballero me explique. ¿Con un arma en la mano? Mírate cómo estás. Primero lo matas y después dejas que te explique. Antonio, no es lo que tú estás pensando. ¿Por qué tan seguro, Marqués? Porque Jorge Tadeo se va a casar. ¿Se va a casar? ¿Con quién? Con María Tadea, mi hija mayor. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Siempre ha sido cierto. Está en el testamento de mi padre. ¿Quieres que te lo muestre? ¿Y entonces qué estaba haciendo con mi esposa? Pues se lo voy a preguntar. Estoy seguro que tiene una muy buena explicación. ¿Cuándo dice usted que se realiza la boda? Pronto. Muy pronto. Me está mintiendo, Marqués. Antes de un mes. Te lo juro. Antonio, en nombre de nuestra amistad, sal en paz de esta casa. Voy a hablar con Jorge Tadeo y voy a aclarar este malentendido. Voy a exigirle que te pida disculpas personalmente. ¿José ha visto a la Pola? Sí. Pero si alguien le pregunta algo, usted no ha visto nada. ¿Y usted qué hace así vestida? Hola, recuerde que mi papá le dijo que no podía montar en esa silla. Sí, pero no me importa. Así como yo tampoco le importo a él. ¿Y usted para dónde va? Ay, no me vaya a decir que usted se va a ir a buscar a ese muchachito. Hola, por Dios, son más de 4 horas de camino. Yo sé. Y por eso es que me tengo que ir ya para ver si alcanzo a venir antes del anochecer. ¿Qué es lo que está diciendo? Una muchacha sola no puede hacer semejante viaje tan largo. Yo no soy una muchacha sola. Mire, yo soy un muchacho solo. Además, usted ni siquiera sabe dónde queda Onda. Claro que sé. Si yo he acompañado a mi papá muchas veces. Ay, además no se preocupe que yo solamente me voy a despedir de Alejo y decirle que me voy para Santa Fe. Ay, también le voy a llevar la medalla para que no diga que soy una ladrona. Usted desde que conoció a ese muchachito se enloqueció completamente. Yo no la voy a dejar ir. Claro que voy a ir. ¿Yo qué le digo a mis papás? Pues no sé, cualquier cosa, pero que no sea la verdad. ¿Entendió? No entiendo por qué dice usted que va a ser mi... Tu esposa. Para eso nos vinimos a Popayán. Nuestros padres van a acordar el compromiso. Es que a ti no te han dicho nada. Pues la verdad, no. No puede ser. Tú eres Leandro, ¿no es verdad? ¿Leandro? Ah, ya entendí. Leandro es mi hermano mayor. No eres tú. Yo soy Alejo, Alejo Sabaraín. Y claro, ya recuerdo vuestra visita. Usted es María Ignacia, ¿verdad? Su madre es prima de la mía. Veo que estás feliz de no tener que casarte conmigo. No, por favor, no diga eso. Lo que pasa es que, pues, no estaba preparado para recibir semejante noticia. Por favor, dime que tu hermano es tan guapo como tú. Alejo. Pues, júzguele usted misma. Por ahí viene. Me dijeron que estaba en el jardín. Lo que no me dijeron es que fuera tan bonita. Yo soy Leandro Sabaraín Ramos. María Ignacia. María Ignacia Valencia Caicedo. María Ignacia. No puedo creer que cada día al despertarme lo primero que vaya a ver sean esos ojos tan bellos. Para ser hermanos no se parecen mucho. ¿Por qué dice eso? Porque hace un rato me confundí y pensé que tu hermano eras tú y, bueno, casi se desmaya cuando me presenté como su futura esposa. Me imagino. Bueno, y ahora que nos conoce a los dos, ¿a cuál prefiere como esposo? No le veo muy segura. A ti, por supuesto. Muchachos, vengan a tomar las colaciones. ¿Vamos? Sí, claro. No es tan guapo como tú.
¿Qué le hiciste? ¿Lo mataste? ¿En dónde están mis hijos? ¿Tienes idea de lo que yo he tenido que vivir estos años como para que aparezcas a tratarme de semejante forma? ¿En dónde están mis hijos? A Gregorio se lo llevó tu primo Mariano para Cuba. ¿Con qué derecho entregaste a mi hijo? ¿Y qué querías que hiciera? ¿De dónde saco dinero para mantenerlos a todos? Al menos al lado de Mariano sé que tiene un plato de comida asegurado. Toñito, Francisco y Vicentes también. Toñito no hace otra cosa que preguntar por ti. Son buenos estudiantes. ¿Tú crees que yo tengo dinero para pagarles una educación? No tengo dinero para comprarles una camisa. ¿Cómo es posible, Magdalena? Tú tienes una familia y yo también. No me digas que no te han ayudado a sobrellevar las cargas. Pues no. No lo han hecho. Todos tienen miedo a que lo relacionen con el traidor. Todos. Todos. Menos don Jorge Tadeo Lozano. Dame una explicación. ¿De qué? Quiero creer que existe una explicación para que tú aceptes conversar prácticamente a solas con ese hombre. Te escucho. Entonces es verdad. Tu mujer misteriosa es doña Magdalena Ortega de Nariño. Jorge Tadeo, por Dios. Tú me dijiste que a Nariño lo habían desterrado, que no podía regresar hasta... Así no hubiera regresado nunca, es mi amigo. Pues tu amigo es un traidor. Por su culpa, esa pobre señora se quedó sin con qué alimentar a su familia. Tú eres un cretino. Puedes tener a cualquier mujer. ¿Por qué, doña Magdalena? ¿Cómo que por qué? ¿Tú la conoces? Es inteligente, hermosa, de buena cuna. ¿Con experiencia? ¿No habrás...? No, hombre, no. Pero ¿qué más quisiera yo? ¿Me vas a golpear? Ese señor es tu amigo, pero yo soy tu hermano. ¿Sabes qué te habría hecho Nariño si tú le hubieras hecho un hijo a esa señora? Si no le digo que te casas, es capaz de matarte. Y la verdad, tengo que agradecer que se te haya ocurrido esa mentira. ¿Cuál mentira? Tú no eres tan bruto como para casar a tu hija con alguien como yo. ¿Eres así de bruto? No me dejas otra opción. Te casas con María Tadea. José María, cálmate. Silencio. ¿Dónde está María Tadea? En el mercado, mi amo. Búsquela. Dígale que necesito conversar con ella urgentemente. Yo ya no soy... Cállate. Antes de un mes te casas con María Tadea, como se lo prometía don Antonio Nariño. ¿Está claro? La casa de Santa Fe le va a gustar. Eso sí, le tiene que meter una manito, alguna caída. Ahí le pedí a Gertrudis que le dejara esta casita bien limpia. No me preocupe por eso. Bien. ¡Ole, alísteme las otras mulas! ¿Domingo? ¿Y usted va a vivir aquí? Ay, ¿cómo se le ocurre, Catarina? La casa de Domingo es mucho mejor que esta. ¿Y entonces qué va a hacer con esta casa? Va a guardar unas cosas que tengo, pero no se preocupe. Yo se la cuido, por si acaso les da por regresar. No se preocupe que no vamos a regresar. Al menos yo no. Yo me voy a casar con un señor muy importante y voy a vivir en una casa mucho más bonita que esta. Catarina, ¿usted ha visto a la Pola? No, señor. ¿Dónde estarán? Yo necesito que vaya empacando sus cosas. José, ¿usted ha visto a la Pola? Yo no la veo desde que le avisé que usted la estaba buscando. No la he visto. Joaquín, no se preocupe, ya va a aparecer. Mis días son cada vez más tristes. Y en mi vida solo habita la desesperación y la tristeza.
Y don Jorge Tadeo ha sido de los pocos que se ha arriesgado a tener problemas con las autoridades para venir a darme una voz de aliento. Y es por eso que le permites que te visite. Y hasta discutes con él. Es solo un amigo, Antonio. Un amigo no se comporta de esa manera. Y una mujer no tiene amigos hombres, especialmente cuando tiene marido. Don Jorge Tadeo Lozano es muy joven para saber cómo comportarse con una mujer casada. Pero tú, Magdalena, tienes 4 hijos. ¿Cómo pudiste? Yo lo sé. Y te ruego me perdones. Pero estoy tan desesperada que no sé qué hacer. ¿Estás segura que no has aceptado la ayuda que te brinda ese hombre? Segura. Pero te confieso que estaba a punto de hacerlo. Porque tus hijos y yo ya no podemos caer más bajo. Perdóname. Ya no tienes nada de qué preocuparte. Ya estoy de nuevo aquí, Magdalena. ¿Y a mí eso de qué me sirve? No tenemos nada. Y tú eres un prófugo de la justicia. No puedo creer que me hables de esa manera. Y la forma como me miras. Ya no hay amor en tus ojos para mí. Si no fuera porque ese hombre está a punto de casarse, juraría que estás enamorada de él. ¿Quién? ¿Quién está a punto de casarse? ¡Antonio! Antonio, Lucía acaba de llegar y dice que vio unos soldados viniendo hacia acá. Yo creo que viene por ti. Júrame por Dios que entre tú y ese hombre no existe nada. Antonio, te van a apresar. ¡Júramelo! Te lo juro, por Dios. Muy pronto voy a venir por ti. Voy a resolver todos nuestros problemas, Magdalena. Vas a ver. Te amo. Antonio. Ahí vienes. Señoras, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Y eso a usted qué le importa? Estamos buscando a su esposo, doña Magdalena, a don Antonio Nariño. Pues van a tener que buscarlo en Europa porque hasta donde tengo entendido él se encuentra por allá. ¿Podemos entrar a revisar la casa? Sí, bien puedan. Busquen lo que quieran. Ese matrimonio no es posible. Tú sabes perfectamente que nuestro padre buscó el permiso y la iglesia lo negó. Pues voy a volver a pedirlo. No te lo van a dar, José María. Por Dios, María Tadea es mi sobrina. El grado de consanguinidad es demasiado cercano. Siempre has soñado con el título de marqués, ¿no es verdad? ¿El título de marqués? Cuando yo muera, si estás casado con mi hija, ¿el título es tuyo? Sí, eso suena bien. Lo que no puedo creer es que me vayas a entregar a tu hija solo por apaciguar la furia de Nariño. Te voy a entregar a mi hija para que lo que pertenece a la familia permanezca en la familia, como era la voluntad de nuestro padre. ¿O te disgustaría ser mi heredero? Creo que a nadie le disgustaría ser tu heredero. Pero tú tampoco eres tonto y quieres casar a tu hija con el mejor partido de estas tierras. Un hombre inteligente, de familia adinerada y guapo. Sí, no hay otra opción. Tal vez haya algo de eso. ¿Pero quieres saber qué es lo que pienso? Por tu prepotencia, por tu inmadurez. Y sobre todo por ser tan inmensamente bruto que poner tus ojos sobre la mujer de Nariño es un asunto extremadamente grave. Creo que ese no es el tono para hablarle al próximo marqués de San Jorge.
Padre, tío Jorge Tadeo, ¿por qué me buscabas con tanta urgencia? Estaba en la mitad de mis compras. Quería comunicarte que tomé una decisión muy importante para tu vida y para toda la familia. Quiero anunciarte tu muy próximo matrimonio. ¿Yo me voy a casar? ¿Con quién? Con don Jorge Tadeo Lozano y Peralta. ¿Con mi tío Jorge Tadeo? ¿Qué te parece tan gracioso? Es una broma, ¿verdad? ¿Es en serio? Oiga, muchachito, ¿qué hace robándose la fruta? ¡Devuélvame esa fruta! Muchachito, espere. Espere. Oiga, muchachito, devuélvame esos mangos. Eusebia, mi hija y yo estamos muy felices de celebrar este compromiso con una familia tan honorable como los Abarain. La unión de nuestros hijos no solamente preservará la nobleza de nuestra sangre, sino también la prosperidad de las dos familias. La boda será algo memorable. Obviamente se van a casar en Popayán, ¿no? Pues... Claro que sí. A mí me encanta Popayán. Gente devota y fiel a su majestad el rey. Me imagino que ustedes tendrán muchísima gente para invitar de la España. Por supuesto que sí. ¿Algún noble? Claro que sí. Verán, yo tengo un primo que es un conde y un amigo personal que es duque. Seguro que vendrán. ¿Y aproximadamente cuánto realizaríamos esa boda? Podríamos esperar a que Alejo cumpliera 21 años. Pero si queremos hacerlo antes, habría que pedir un permiso especial. ¿Alejo? Disculpa, Francisco, pero teníamos entendido que la nena se iba a casar con tu hijo Leandro, que eres tú, ¿no? El mayor. Sí, señora. Yo soy Leandro, el mayor. No, en un principio queremos comprometer a Leandro, pero es que mi primo el duque me ha escrito una carta. El conde. ¿Perdón? Dijiste que tenías un primo que era conde y un amigo duque. Sí, pues eso quería decir que mi primo el conde me ha escrito una carta y ¿saben qué? Quiere que su hija se case con Leandro. Pues yo nunca he oído hablar de ese primo. ¿A ti quién te ha dado permiso para hablar? Pero nosotros teníamos un compromiso anterior. No, lo sé. Pero comprenderán que yo no puedo negarme ante la petición de un noble. Podría enfadarse, incluso interceder ante el rey. Lo siento, pero el compromiso va a tener que ser con Alejo. ¿Pero cuál es el problema? Leandro, Alejo, Leandro, los dos son mis hijos. Los dos llevan mi sangre española. Francisco tiene razón. Finalmente el acuerdo es siempre el mismo, ¿no? Muy bien. Entonces que el compromiso sea con el joven Alejo. Pero es que se volvieron locos. Jovencita, por favor, respeta. Pero es que... es mi tío. Pero también es un hombre noble y rico. No hay muchos así por aquí. ¿Y es que uno se puede casar con el tío? Si la iglesia otorga un permiso de... Cuando uno pertenece a la familia más poderosa de la región, puede hacer lo que le venga en gana. Ni siquiera la iglesia puede prohibirlo. Si quisieras negarte, yo lo entendería. Tú sabes que María Tadea no decide ese tipo de cosas. Ustedes son la pareja ideal. No hay posibilidad de que en estas tierras se encuentren un marido o una esposa más apropiados. Tu padre no conoce el significado de la palabra no. Está decidido. Se casan cuando tengamos el permiso de la iglesia. Si nos lo dan la próxima semana se casan. ¿La próxima semana? Padre, por favor. Tú sabes que siempre he soñado un matrimonio inolvidable, con viandas exquisitas, ajuar traído de Europa. Y eso por muy poco tarda 10 meses. La fiesta es lo de menos. Lo importante es que se realice esa boda cuanto antes. Y puedo preguntar por qué tanto afán.
porque yo solamente estaba esperando a que mi hermano regresara. Y ya está aquí. Por fin terminó su educación en Europa. ¿Y tú? Tú ya estás en edad de casarte. Y les rogaría que dejaran de hacerme preguntas y me dieran las gracias por tomar una decisión que los va a hacer muy felices a los dos. Pues bien, si las cosas son así, yo me alegro mucho, tío. Lo importante es si comenzamos porque no me llames tío. Está bien, tío. Perdón, don Jorge Tadeo. Jorge Tadeo. ¿Dónde estará, hombre? ¿Qué, nada? No, señor, la Pola no aparece y su yegua no está en el establo. ¿Cómo así? ¿Se llevó a Rebelde? Ahora sí me va a oír esta niña. Eso le pasa por consentirla tanto. Clara, ¿usted sabe algo? No, señor. Clara. Ay, papá, yo no quiero que regañen a la Pola por mi culpa. Es que yo no la voy a regañar, yo solo quiero saber dónde está. ¿Le pudo haber pasado algo? Yo traté de detenerla, pero es que no hizo caso. ¿Y dónde está? Ella dijo que... ¿Dónde está? Ella dijo que se iba para Honda. Ay, llegamos, Rebelde, gracias, bonita. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando como recaudador de impuestos? Ah, unos cuantos meses. ¿Y es un oficio rentable? ¿Rentable? No, por supuesto que no. Simplemente lo hago para prestarle un servicio a Su Majestad el Rey. ¿Pero sigues con tus negocios en el puerto de Honda? Por supuesto que sí. Aunque no se lo crean, han estado ustedes delante de uno de los comerciantes más importantes a lo largo del río Magdalena. Es cierto. Las mercancías que trae Francisco de España son famosas en todo el nuevo reino de Granada. En fin. Disculpe, don Gaspar, pero todavía no hemos hablado de la dote. Bueno, pero eso lo podemos hablar cuando esté más cerca el matrimonio, ¿no? Sí, por supuesto. Pero a mí me gustaría que selláramos este compromiso adelantando una parte de la dote. ¿No es suficiente con nuestra palabra? Por supuesto que sí. Pero habiendo una dote por el medio, me evito que me ocurra lo que me ha pasado con Leandro. No hay problema, Francisco. Nosotros lo que queremos es asegurarle un buen marido a nuestra nena. Y no hay muchos así en la Nueva Granada. Bueno, claro que tú también eres muy afortunado, porque María Ignacia es la muchacha más bonita de toda Popayán. Mamá. Es verdad. Y es muy importante tener una esposa bella. Así a los hombres se les quitan las ganas de andar por ahí sinvergüenceando. ¿No estás de acuerdo, María Teresa? Sí. Y no solamente eso. Yo me estoy encargando de convertir a María Ignacia en la esposa ideal. La estoy enseñando a hacer la cocina, a bordar y a ser una esposa sumisa y obediente. Y nosotros vamos a conseguir convertir a Alejo en un hombre muy importante. Regresa a España. Y allí le van a convertir en un gran militar. ¿Militar? Discúlpenme, pero me molesta mucho que se decida mi vida de semejante manera sin ni siquiera consultarme. ¿Dónde vas, Alejo? Permiso. Alejo, vuelve aquí. ¡Alejo! No, discúlpenlo, es que está un poco sorprendido ante estas noticias. Lo de mi primo ha sido muy reciente y no me ha dado tiempo a avisarle. ¿Alejo? Ni a mí tampoco. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Lo siento. Ya me voy a buscar agua. ¿Le pasa algo, mijito? Ay, ¿usted tiene un poquito de agua para Rebelde? Pero no es mijito, sino mijita. ¿Por qué está vestida así? Ay, por favor, es que en serio tiene mucha sed. Pedro,
Lleve la bestia a tomar agua. ¿Quiere? No, señor, muchas gracias. ¿Qué hace una niña viajando sola? No, si yo no viajé sola. Lo que pasa es que mi papá está descargando unas mulas por allá en la esquina. Usted no es de aquí, ¿de Honda? No, señor, yo soy de Guaduas. ¿Es que acaso usted conoce a toda la gente de por aquí? Casi. He vivido toda la vida aquí. Además, soy el encargado de la oficina de correos. Conozco mucha gente. Ah. Mire, yo estoy buscando a un amigo mío. Es más o menos así como de mi misma edad. Se llama Alejo. ¿Alejo qué? Ay, ahí sí no me acuerdo. Pues así es como difícil. Cuando usted sea rey, ¿me va a invitar a su castillo? Pero yo no puedo ser rey. ¿No? ¿Con toda esa sangre limpia que tiene? Saluden a Alejo Sinsalavín, rey de la Nueva Granada. Sinsalavín. Alejo Sinsalavín. Más bien será Sabaraín. Eso, Sabaraín, ¿sí lo conoce?